La cohesión del self, metaterapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis. Mario González Velázquez. 1. Introducción. El psicoanálisis ha visto aumentado en los últimos años su acervo de conocimientos y su arsenal terapéutico gracias al acopio de nuevos y trascendentales aportes, entre los cuales se destacan los derivados de la investigación analítica sobre el self y sobre el desarrollo epigenético del narcisismo. El efecto progresivo de los descubrimientos de Freud ha generado concepciones teóricas complementarias, las cuales permiten una mejor categorización de los datos clínicos bajo la jerarquización de diferentes modelos metapsicológicos del funcionamiento mental, siguiendo los principios fundamentales de la equifinalidad, de las interacciones múltiples y de la teoría general de sistemas. Al estudiar el nuevo enfoque terapéutico que se deriva de la psicología psicoanalítica del self, es necesario no solo referirse constantemente a la obra de Kohut, pionero indiscutible de este avance, sino a la de otros psicoanalistas notables que se han ocupado del tema, por cierto equipados con una percepción especial y una capacidad de incorporar a su naturaleza la habilidad de observar científicamente lo individual, tanto en sí mismos como en sus conexiones próximas, integrando estos conocimientos mediante un vínculo estrecho a la profunda relación entre la unidad y la totalidad humana. Obviamente, en un libro que pretende, a través de la síntesis explicativa, aclarar y puntualizar conceptos inherentes a la teoría del self, no se puede citar a todos los estudiosos del tema, lo cual de ningún modo significa soslayar sus aportes. Aun cuando en la bibliografía se indican las principales fuentes, se espera no causar ningún perjuicio personal a aquellos autores cuya colaboración se considera como comprendida dentro de la información científica general y por lo tanto pueda comentarse sin mencionar específicamente su origen. De otra parte, aunque no fuera procedente con lo esperado por los científicos de otros campos, empeñados en una interdisciplina unitaria del saber, se prefirió despreocuparse de cualquier gestión epistemológica o de la labor social que trata de circunscribir holísticamente los problemas del mundo, para concentrarse en la comprensión profunda del proceso de cohesividad del self a través de la investigación y la conceptualización psicoanalíticas. La cohesividad del self es actualmente una meta terapéutica totalizadora que engloba o al menos incluye anteriores objetivos propuestos por la cura analítica. La psicología del self no explica simplemente la psicodinamia de las primeras etapas del desarrollo, sino que se detiene en el conocimiento de variadas actividades, funciones y realizaciones derivadas de la integración de la personalidad total. Estos avances psicoanalíticos justifican plenamente la aparición de un texto en español orientado hacia la consideración sistemática de los procesos mentales básicos relativos al self, mediante el ordenamiento del material psicodinámico y su aplicación a la psicopatología y a la terapia, y lo justifican sobre todo cuando tales conocimientos ya han sido confirmados y cotejados en la propia actividad clínica psicoanalítica y cuando los conceptos fundamentales ya han sido depurados a través de la enseñanza y la supervisión. A pesar de que todo autor hispanoparlante desea traducir a su idioma los términos originados en otro, sobre todo cuando se trata de descubrir con estos un concepto psicológico profundo que desde luego tiene una mayor connotación en la propia lengua, se ha preferido conservar el término inglés self, debido a que su traducción al español como sí mismo, de acuerdo con nuestra experiencia docente, promueve una asociación incorrecta con conceptos propios de otros enfoques psicológicos o filosóficos. Otro tanto ocurre con el término self-object, utilizado por Kohut para identificar un tipo especial de objeto, cuya traducción como objeto del self u objeto sí mismo más bien crea confusión léxica y conceptual, a más de que no evoca el significado que tiene en inglés,
en el sentido de que la función ejercida por el self-object es vivenciada por el self como proveniente de su propio interior. En consecuencia, de aquí en adelante no se utilizarán en itálica los términos self y self-object, sino que se escribirán como cualquier otra palabra del español, con la venia y el perdón de los puristas y defensores del idioma. En cuanto a los casos ilustrativos, solamente se produce uno en forma limitada, debido a las restricciones que impone el secreto profesional cada vez más exigente en nuestro campo, y al hecho de que en los ámbitos donde puede resultar útil este material clínico suele contarse con una rica variedad de pacientes. Por último, sin aspirar a un tratamiento exhaustivo de los temas, se ha escogido el criterio editorial de ofrecer una cobertura actualizada de las contribuciones de Kohut, agrupadas en la designación de la psicología del self y orientadas hacia la comprensión de la meta terapéutica generada por estas, la cohesión del self. Se advertirán frecuentes repeticiones e iteraciones sobre los aspectos teóricos esenciales que en realidad son más bien elaboraciones para una mejor asimilación y comprensión. En psicoanálisis, el trabajo de elaboración es fundamental para que el conocimiento se integre y forme parte de la estructura psicológica, por lo cual el lector sabrá disculpar el hecho de encontrarse varias veces con los mismos conceptos y formulaciones, aunque abordados de diferente manera. Si en este libro se configura un cuerpo coherente de conocimientos relativos a la teoría del self y a sus repercusiones terapéuticas en concordancia con las necesidades de candidatos y analistas, considero válido el esfuerzo. Sería por lo demás una justa aspiración para quien ha trabajado con interés y afecto de este nuevo enfoque del psicoanálisis, no solo en la labor terapéutica e investigativa, sino también en la docente. Las contribuciones y aportes personales son desde luego el resultado de observaciones analíticas hechas en la sesión a través de la comprensión empática, tal como lo formuló Kohut, resultando de esta manera confirmaciones de su teoría. 3. El concepto self. El concepto de self no solo ha despertado el interés de psicoanalistas, psicólogos y sociólogos, sino también de teólogos, filósofos, ensayistas, políticos y novelistas. William James dedicó un capítulo al estudio del self, el cual analizó en función de sus partes constitutivas en cuanto suma total de lo que el individuo considera suyo, incluido su cuerpo, sus rasgos, sus características, sus capacidades, sus aspiraciones, su familia, su trabajo, sus posesiones, sus amigos y demás afinidades sociales. Vislumbró además el concepto fundamental de la autoestima en la relación con el éxito y las pretensiones individuales, y contribuyó a la integración y unificación de los conceptos que pueden resolver los problemas planteados por la consistencia de la persona y su continuidad en el transcurso del tiempo. Otros psicólogos subrayan que la referencia al self constituía una característica de toda la actividad psicológica. Tales afirmaciones hallaron un ferviente defensor en Lecky, quien las expuso en su libro Self-Consistence. Las aplicaciones psiquiátricas y clínicas del concepto self han estado matizadas de divergencias léxicas importantes, ya que muchos autores han utilizado indiscriminadamente el término self y el concepto yo, a la vez que otros han hecho esenciales distinciones. Sheriff cita varios tratadistas que se ocuparon de definir y diferenciar los dos términos, sin que realmente hubiesen logrado claridad sobre el particular, en buena parte por haber tomado el camino descriptivo y racional en lugar del psicodinámico y clínico. Entre estos autores vale la pena destacar a los siguientes: Murphy, quien diferenció los dos conceptos en una exhaustiva obra, Personality. Así, self, el individuo tal como lo conoce el individuo; yo, el grupo de actividades destinadas a la valoración y defensa del sí mismo. Chauvin
definió el self como un conjunto de valores relativamente estable que facilita y dirige la conducta, y Miller definió yo como el concepto que el individuo posee de sí mismo. El psicoanálisis no tuvo en sus comienzos la preocupación por establecer una diferenciación entre el concepto self y el concepto yo. Obviamente, esto se debió a que el interés de Freud no era definir conceptos a nivel descriptivo racional, sino profundizar en la investigación de los procesos inconscientes que le permitiera explicar la patología mental de sus pacientes. A lo largo de su obra, Freud utilizó los conceptos de self y de yo en forma indiscriminada y solo ahora se reconoce en qué momentos se refería al self y en qué situaciones al yo del aparato psíquico. Vale la pena en este momento señalar que los conceptos psicoanalíticos de self y yo no son los mismos que los utilizados por las psicologías no analíticas, aun cuando tengan puntos de convergencia, y precisamente por lo que en español el concepto sí mismo ha sido más del uso de la psicología y de la filosofía. Es preferible mantener el término inglés self para designar el concepto psicoanalítico que se refiere al funcionamiento mental enmarcado metapsicológicamente dentro del modelo evolutivo de la libido narcisista, tal como se advirtió en la introducción. Antes de que el psicoanálisis llegara a estudiar el self, se ocupó particularmente del yo. En realidad, la psicología del yo fue una evolución importante, ya que la base científica para la realización de un análisis eficaz y sistemático de las resistencias, defensas, habían faltado antes que Freud llevase a cabo en los años 20 una reformulación de sus proposiciones iniciales. Los nuevos conceptos teóricos que enunció en este periodo constituyeron la base de la psicología del yo de carácter psicoanalítico. De capital importancia para la técnica analítica fueron las últimas formulaciones relativas a las defensas inconscientes del yo, a las fuerzas inconscientes autopunitivas del superyo y a la angustia como señal que actúa movilizando las defensas. Veamos cómo evolucionó Freud en su concepción del yo. Inicialmente postuló que la modificación del ello se producía como resultado de la oposición entre el mundo externo y los impulsos. La presión de la realidad permite al yo apoderarse de las energías del ello para realizar su función. Posteriormente, utiliza las influencias del mundo externo para sustituir el principio de placer por el principio de realidad y así contribuir a su propio desarrollo. El ello empieza cuando el niño es capaz de percibir su cuerpo como diferente del mundo externo. El conflicto cumple un papel importante. Al principio el conflicto es entre el yo y el mundo externo, luego entre el ello y el propio yo. Tanto la satisfacción adecuada de las necesidades libidinales del niño por la madre o por un sustituto significativo, como cierto grado de frustración de los impulsos de la infancia, son indispensables para el desarrollo de un yo sano. La privación materna conduce a la alteración de importantes funciones del yo en diferentes grados, pero igualmente la indulgencia excesiva con las necesidades instintivas del niño incapacita al yo para tolerar la frustración y regular las exigencias del ello. Las pérdidas de objeto son particularmente traumáticas en la infancia debido a que el yo no es aún suficientemente fuerte para resarcirse de estos sufrimientos. De las privaciones a que está sometido constantemente el niño, se defiende intentando conservar las gratificaciones de las primeras relaciones a través del proceso de identificación, mediante el cual aspectos o cualidades de la persona significativa son internalizados e instituidos como partes del yo, derivados de esta situación una satisfacción fantaseada. Las identificaciones no solo se producen a partir de las pérdidas, ya que pueden darse antes de que sea necesario prescindir del objeto, caso en el cual el mecanismo sirve para fortalecer el yo. En cambio, cuando la identificación se hace con el agresor, la maniobra resulta fallida,
aunque el niño busque así protegerse de la angustia, el deseo de aliarse con el agresor antes de ser víctima crea la ilusión de compartir el poder, pero en realidad empobrece al yo porque lo carga de introyecciones negativas. La relación con la realidad tiene tres componentes: el sentido o prueba de realidad, que se desarrolla simultáneamente con la capacidad del niño de distinguir su cuerpo del mundo externo; la exploración de la realidad, que consiste en la capacidad del yo para una valoración y juicio objetivo del mundo externo; y la adaptación a la realidad, que es la capacidad del yo de utilizar los recursos individuales para dar soluciones adecuadas, incluso con ventajas, previa valoración de las circunstancias externas. El control de los impulsos se refiere a la capacidad de regular y diferir la descarga inmediata de los deseos urgentes a fin de asegurar la integridad del individuo. Este control se logra paralelamente con el desarrollo del proceso secundario del pensamiento lógico, el cual incluye la capacidad de planear, prever consecuencias y, en general, defenderse. Las relaciones objetales constituyen otra de las funciones fundamentales del yo, estrechamente vinculadas con las vicisitudes de los impulsos y las defensas propias de cada una de sus fases evolutivas. La función de síntesis o capacidad integradora del yo es su tendencia a asociar, unir, crear, simplificar o generalizar con el objeto de organizar su funcionamiento total y coordinar la actuación. Las funciones de defensa fueron ampliamente estudiadas por Anna Freud en su obra clásica El yo y los mecanismos de defensa. Anna Freud sostenía que toda persona normal o neurótica emplea en distintos grados un repertorio característico de mecanismos de defensa, siendo los principales los siguientes: represión, desplazamiento, formación reactiva, aislamiento, anulación, racionalización, intelectualización, negación, proyección, regresión, evitación, introyección, identificación, actuación y sublimación. En cada fase del desarrollo libidinal, los impulsos asociados provocan defensas del yo características. Así, por ejemplo, la introyección, la negación y la proyección son mecanismos de defensa asociados con impulsos sádico-orales, mientras que las formaciones reactivas, como la vergüenza, se desarrollan en relación con impulsos y placeres anales. Con posterioridad a Freud, otros psicoanalistas se preocuparon por la adecuada conceptualización del yo. Entre estos, merece recordarse someramente a quienes más estudiaron dicho concepto y ofrecieron variaciones novedosas al enfoque original. Heinz Hartmann incluyó una serie de funciones autónomas primarias del yo, que se basan en mecanismos rudimentarios presentes desde el nacimiento y revelan el conflicto con el ello. Son estas la percepción, la intuición, la comprensión, el pensamiento, el lenguaje, algunas fases del desarrollo motor, el aprendizaje y la inteligencia. Cada una de estas funciones pueden entrar en conflicto durante el desarrollo de manera secundaria. Por ejemplo, si el impulso del aprender se asocia a elementos agresivos o competitivos, pueden provocarse reacciones de inhibición a nivel del yo. Erik Erikson puso el énfasis del psicoanálisis en la salud y no en la patología, al postular en su teoría de la personalidad que el yo puede desarrollarse normalmente si cuenta con un ambiente adecuado. Concibió al yo como un instrumento mediante el cual una persona organiza la información exterior, valora la percepción, selecciona los recuerdos, dirige la acción e integra las capacidades de planeación y orientación. Este yo positivo promueve un sentido de identidad y un estado de elevado bienestar. Karen Houghton se refirió a un triple concepto del yo: el yo actual o suma total de la experiencia individual, el yo real o principio común interno, único en cada individuo, equiparable a la integración sana,
y el sentido de la totalidad armónica, y el yo idealizado considerado como manifestación neurótica. Sándor Rado, en su teoría psicodinámica adaptativa, postula un yo-acción o unidad que controla el sistema cerebral psicodinámico. Este yo activo, al principio del desarrollo, se llena de placer por el éxito alcanzado al solucionar y le atribuye un poder ilimitado a sus acciones voluntarias, llegándose a imaginar como omnipotente. Se le llama en este estadio yo primordial y coincide con la etapa en que el niño ve a los padres como delegatorios de sus poderes mágicos. A causa de la continua frustración de este sentimiento de omnipotencia por la confrontación con la realidad, el yo se desarrolla como un yo digno de confianza que difiere del yo deseado. La autoaprobación emocional o función del yo-acción, conocida como orgullo, aumenta o disminuye en relación con la cantidad de placer que dicho yo activo consume. En relación con la técnica analítica, tanto Wilhelm Reich como Anna Freud introdujeron una serie de innovaciones basándose en las últimas formulaciones teóricas de Freud. Posteriormente, la aplicación de la psicología del yo a la técnica fue elaborada por varios autores: Fenichel, Nach, Hofer, Hartmann, Chris Lowenstein. El enfoque de las defensas del yo ha incluido en el modo de abordar el analista el proceso de la asociación libre. En la situación de tratamiento, el analista no solo presta atención al material que surge cuando el paciente sigue la regla básica, sino también se interesa por los esfuerzos que éste realiza en contra de dicho material. Estos últimos tienden a revelar las características de determinados mecanismos de defensa. Por ejemplo, si un paciente reacciona ante un impulso erótico oculto hacia el analista, con miedo al castigo, con vergüenza exagerada, con un silencio sepulcral o de alguna otra manera, puede revelar mucho sobre el carácter de sus defensas contra la genitalidad, no solo en el presente, sino también en el pasado, y de este modo arrojar luz respecto a la función de la sexualidad en sus conflictos patógenos. La comprensión total de los mecanismos de defensa determinados de un paciente y del impacto de estos producen sobre su neurosis, su conducta general y el curso de su análisis. La comprensión total de los mecanismos de defensa determinados de un paciente y el impacto de estos producen sobre su neurosis, su conducta general y el curso de su análisis tiene tanto interés como la comprensión de sus impulsos instintivos. Las funciones del yo no se limitan a los mecanismos de defensa. Algunas de esas tienen relativa independencia respecto a la influencia de los derivados instintivos. Este hecho se relaciona directamente con la técnica analítica, ya que la aptitud del paciente para asociar, rememorar y lograr comprensión se basa en la autonomía de las respectivas funciones yoicas, siendo su papel de máxima importancia para el propio proceso psicoanalítico. Retornando a Freud, puede asegurarse que él elaboró un concepto del yo desde el comienzo. Lo concibió como un medio estructural esencial para realizar las funciones de descarga de la tensión energética y al mismo tiempo como una organización coherente capaz de inhibir el flujo de la energía, la cual operaba en coordinación con procesos tales como el pensamiento, la percepción, el juicio y el raciocinio. En el proyecto de psicología, el yo tenía las cualidades de defensa, en el sentido amplio como un proceso inhibidor, pero adaptativo, y en el sentido estricto como una forma específica de inhibición o represión. Entre 1900 y 1923, Freud declinó el interés teórico sobre el yo, aunque el término siguió utilizándose como una palabra descriptiva necesaria. Funciones que habían sido adscritas al yo fueron tratándose por separado sin asociarse explicativamente con este. El término alcanzó diversidad de usos. A veces tuvo la connotación de un control consciente inhibidor,
a veces el significado de impulsos para la autoconservación, a veces el sentido de ideales y valores interiorizados a partir de figuras de identificación y a veces la connotación de sentimientos de self. Sin embargo, preferencialmente tenía el sentido de defensa y específicamente de medio de represión. George Klein considera que Freud no utilizó el concepto yo en forma sistemática por conceder especial importancia teórica a sus preocupaciones relacionadas con formulaciones anteriores. En lugar de buscar un modelo que explicara el funcionamiento normal o adaptativo, se entregó por completo a la observación de los aspectos más inmediatos, la enfermedad, los síntomas y el conflicto. La enfermedad requería una teoría genética sobre el conflicto y de ahí derivó hacia las funciones de la instintividad, sexualidad. El yo fue identificándose con la función secundaria de defensa, es decir, con la represión. Entre 1924 y 1938, Freud consideró la posición del yo. Las observaciones clínicas influyeron grandemente en la adopción de esta postura, puesto que se había ido acumulando hechos que no encajaban adecuadamente en la teoría general anterior, los fenómenos de resistencia inconsciente durante el tratamiento, los nuevos datos sobre ansiedad, el papel del superyo y las alteraciones psicóticas de pensamiento. Sobre todo este último aspecto, pues las experiencias psicoanalíticas llevadas a cabo con psicóticos señalaron las limitaciones del modelo existente, que consideraba los impulsos libidinales como la fuerza reguladora dominante de la conducta, contrarrestados por un yo inhibidor vagamente definido. Al afrontar las insuficiencias de la teoría general, Freud pudo haber modificado sus concepciones sobre el determinismo psicosexual, el conflicto y la defensa. La solución que adoptó, en cambio, fue el de ampliar el concepto del yo, convirtiéndolo en un sistema de regulación, dotado de un principio de actividad propia y coordinado por los impulsos instintivos. La teoría psicoanalítica ganó en armonía al asociar el principio de placer con el sistema del ello y el principio de realidad con el sistema del yo y del superyo. Poco a poco, el dominio del yo sobre el principio de placer se convirtió en la posibilidad de que la adaptación, el control y la integración fueran tan importantes como la descarga instintiva. El poder regulador del yo, incluso como organizador de los impulsos, llevó a Freud a sugerir que una carga mental no instintiva lo activaba, creándose así un nuevo campo de investigación psicoanalítica. Aunque esta última concepción de Freud suponía una regulación de los conflictos por parte de un yo que trabajaba por sus propias energías y no simplemente una polaridad impulso-defensa, no existía una admisión explícita del self como organización global de las funciones y motivaciones, y ni siquiera un yo desempeñando un papel creativo. Sin embargo, quedaron sentadas las bases de la autonomía del yo, que fueron retomadas por Hartmann, quien captó la importancia de este principio de actividad autónoma al que denominó función sintética u organizadora del yo. Hartmann consideró que el yo poseía la función de resolver problemas, que no era solo mediador de conflictos y que tenía una tarea adaptativa de ajustarse a las circunstancias ambientales. Concibió la autonomía de las funciones del yo como resultado de la independencia de su actividad frente a los impulsos y su participación en el conflicto. El niño nace con una serie de funciones potencialmente adaptativas. Estas funciones comprenden las aptitudes y capacidades básicas del organismo, la aptitud para percibir, aprender, recordar, pensar, moverse y actuar, el talento y los dotes naturales, así como la capacidad de organizar, sintetizar y conseguir que se establezca el equilibrio perdido. El desarrollo de estas funciones es relativamente independiente de los impulsos y está orientado en amplia medida por las necesidades de la estimulación y del contacto con un ambiente que sirve de apoyo a la realización de estas potencialidades. Estos supuestos acerca de la existencia de una autonomía primaria de las funciones
significan el reconocimiento de la existencia de una serie de fenómenos que no se deben a las influencias psicosexuales. Sin embargo, Hartmann tuvo el cuidado de señalar que libre de conflicto no significa necesariamente libre de impulsos y que realmente muchas funciones del yo siguen el modelo de las manifestaciones del impulso instintivo. La psicología del yo, derivada de la obra de Hartmann, orienta el psicoanálisis hacia una teoría que pretende abarcar otras manifestaciones psicológicas, tales como la función adaptativa, la resolución de la crisis, la diversidad motivacional, la explicación paritaria entre los deseos inconscientes y los propósitos conscientes. La psicología del yo ha hecho aportaciones importantes al campo psicoanalítico, sin clasificar más que la visión analítica inicial de los conceptos de conflicto, motivación y determinismo de la conducta. En cambio, sí modificó la perspectiva de la terapia analítica, ya que hoy en día no se considera como la principal tarea del descubrimiento de los recuerdos y vivencias inconscientes, sino más bien la identificación de la pauta de las relaciones objetales y su relación con el entorno. Este paso permitió comprender la patología relacionada con aquellos estados del yo que impedían la adecuada adaptación y la madura relación objetal, en la medida que alteraban las funciones superiores de anticipación y síntesis. No obstante, nuevos datos empíricos que no encontraron cabida dentro de la metapsicología vigente ha determinado la revisión de las teorías del yo, especialmente debido a los hallazgos relativos a la patología de los trastornos narcisísticos de la personalidad, abordable hoy en día por el psicoanálisis gracias a los estudios de Heinz Kohut. De hecho, la psicología del yo llegó a la encrucijada planteada por Klein, o el yo se consideró como un sistema regulador supraordenado, o se define como una instancia subordenada dentro del aparato psíquico que se ocupa únicamente del conflicto, en su calidad de ejecutor de la acción. En cambio, la utilización del concepto self ha dado claridad a muchos aspectos del funcionamiento mental que se encuentran por fuera del conflicto intersistémico entre el yo y superyo. Es preferible utilizar el concepto yo solamente dentro del modelo tripartito a fin de conceptualizar como self los estratos más profundos de la personalidad y la actividad que comprende tanto las motivaciones pulsionales como los procesos de regulación de las pulsiones, es decir, el estadio en que se halla la organización mental infantil antes de la diferenciación entre el ello y el yo. Así, al no atribuir al yo funciones supraordinadas como la integración y la síntesis, derivadas de la autonomía secundaria propuesta por Hartmann, se conserva su uso dentro del modelo tripartito y no se transgrede la concepción original de Freud. Era muy difícil seguir explicando todos los procesos psicológicos descritos en los últimos años con el modelo del yo como un mecanismo regulador, por lo cual resulta más lógico circunscribir dicho concepto a su significado original, utilizando el modelo del ser y los objetos para explicar no solo el desarrollo de que la mente en la temprana infancia, o sea, la organización psíquica más indiferenciada, sino también muchos aspectos de la personalidad total y de los conflictos relacionados con el desarrollo de la libido narcisista. Freud, en la introducción al narcisismo, había establecido el problema de las relaciones objetales como un problema central para el estudio de la psique en un estadio aún no totalmente diferenciado, con lo cual abrió el camino para el estudio del self como se concibe hoy en día, y Hartmann resolvió la confusión taxonómica al demostrar que antes de 1923 el término Das Ich debería traducirse en los escritos de Freud como el self y no como el yo. Ese self o la persona propia estaría investido por la libido narcisista y no por la libido objetal, que es la de los objetos. Más allá del yo como estructura subordinada dentro del aparato psíquico,
correspondiente al modelo tripartito, aparece ahora el concepto psicoanalítico del self, supraordinario y relacionado con el mundo de los objetos, teoría objetal, vinculado al desarrollo de la libido narcisista y a la regulación de la autoestima, concebido como fuerza integradora que mantiene la continuidad y consistencia de la persona en el tiempo, presente en las primeras etapas del funcionamiento mental y trascendente en la evolución como eje unificador de los elementos constitutivos de la personalidad, incluyendo valores, principios y realizaciones. El self es la personalidad organizada en su conjunto. Esta elemental definición deriva del hecho de que la representación del self, o sea, el sistema organizado de recuerdos, es una constelación psicológica duradera que ejerce una influencia continua, dinámica y activa sobre la conducta. Es el self una realidad efectiva y no solamente un contenido psíquico, ya que los recuerdos de las actividades pasadas de la persona propia son algo más que percepciones pasivamente registradas. Sin embargo, la utilización del término se ha visto obstaculizado por el problema semántico que se origina cuando se superpone este concepto con el modelo tripartito, ya que no es posible encontrar dentro del esquema del yo un lugar para el self. La organización de la personalidad en su conjunto, o sea, el self, es un importante logro evolutivo de los comienzos de la niñez que se prolonga toda la vida. El yo es un concepto limitado en un área más estrecha de la conducta y su actividad no comienza sino mucho después de la unificación del self. El abordaje terapéutico de los trastornos narcisistas de la personalidad permitió a Kohut comprobar la enorme importancia psicológica que significa lograr un sentido de cohesión del self. Sus hallazgos clínicos confirmaron la dificultad que tiene diversas patologías en alcanzar tal cohesión. En los casos de trastornos narcisistas, el self es vulnerable a la fragmentación y en otros casos más graves se presenta la escisión del self que impide la integración y unificación. A la búsqueda de la cohesividad del self apuntan los esfuerzos terapéuticos actuales del psicoanálisis, no solamente en aquellos casos en que ha habido severas fragmentaciones o regresión a los núcleos dispares antecesores de la integración, sino en todo lo analizando, ya que en las más variadas manifestaciones de la vida psíquica puede revelarse el estado del self. En los capítulos siguientes se seguirá aclarando al concepto de self, ya que sobre este gira la construcción de la teoría. Basta decir por ahora, a manera de síntesis, que el self o núcleo de nuestra personalidad se forma a partir de la internalización de los self-objects arcaicos. Estos self-objects son los objetos parentales en función de despejar la grandiosidad del niño o de permitir que éste los idealice. Están investidos de libido narcisista o no de libido objetal. Era necesario en este capítulo destacar el aporte teórico de la psicología del yo a la psicología del self. Harman, al distinguir las catexias del yo de las catexias del self y reservar para estas últimas el concepto de narcisismo, aclaró la confusión reinante. Lo opuesto a la catexia de objeto no es la catexia del yo, sino la catexia de la propia persona, es decir, la catexia del self. La delimitación conceptual entre el yo, instancia psíquica subordinada, y el self, estructura psíquica supraordinada, la realizaron Greenberg y sus colaboradores en un extenso y bien documentado estudio, en el cual resumieron la bibliografía existente, al tiempo que la relacionaron los trabajos de Harman con los conceptos previos que Feder había expuesto. Tanto Kohut como Kember utilizaron la definición de narcisismo como la catexia del self. Para un próximo audio, el desarrollo del self.